Muy buenas a todos, sed bienvenidos a este nuevo directo de Buenas Noticias TV. Vamos a estar invitando ya a Marta. A ver. Invitado de hoy. Hola Marta. Buenas. Ahí estamos invitando a Óscar. Hola, hola. Hola A ver, Óscar. Hola, muy buenas, ¿qué hola. tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bien, bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Con las calores andaluzas, pero bien. Bueno, las catalanas tela marinera también. No sé cuánto tenéis, no sé si vamos a competir en temperatura o no, pero en calor es mucho. También hay mucha humedad donde yo estoy y se vive complicado. Pues de verdad estamos muy agradecidos de tenerte hoy aquí con nosotros. Sabemos que tienes la agenda súper apretada y para nosotros es un placer realmente tenerte. Así que bueno, Marta va a comentar un poco el proyecto que estamos desarrollando con Buenas Noticias. Posteriormente te presento y arrancamos con toda la carne en el asador, Oscar. Venga. Además que he visto las preguntitas y va a estar interesante. Que bueno, Bueno. si nos estáis escuchando, solo que sepáis que este directo se queda grabado como parte de uno de los directos que hacemos al mes y bueno, se va a quedar grabado. Estamos intentando tratar temas que no solo interesen a adultos, sino también a jóvenes y creo que son temas que pueden impactarnos, ¿no? Y ayudarnos en nuestra relación con Dios. Así que bueno, el tema de hoy, el título lo hemos puesto que es el libro más influyente. Así que con esto, Pablo, te dejo que presentes a nuestro invitado. Bueno, Oscar, tienes 36 años, estás casado con Raquel Millar, de hecho desde tu Instagram te conectas y tenéis tres hijos pequeños. Estáis en Tarragona, que es tu ciudad natal. Eres ingeniero superior aeronáutico e industrial, trabajaste en Airbus más de 10 años y actualmente trabajas en Sandoz, una empresa farmacéutica. Y a nivel ministerial eres miembro de la Iglesia Evangélica Betania de Tarragona, involucrado en predicación, enseñanza y alabanza, y colaboras con la Unión Bíblica, donde eres su director. Y tus hobbies, deporte, guitarra flamenca y viajar. Así que tenemos ahí una descripción muy Y completita. me ha encantado lo de guitarra flamenca, o sea, muy top, muy bien. Sí, es raro, es raro. Aquí, bueno, no tan raro, pero es verdad que hace muchos años empecé y no era tan común en Cataluña, así que bueno. Bueno. Pues, Oscar, vamos a arrancar y déjame leer porque, lógicamente, hablamos del libro más influyente y durante esta media hora, 35 minutos, vamos a estar hablando de la Biblia. Y déjame leer porque la Biblia es el libro más traducido, más distribuido, más leído, más estudiado, más influyente, más analizado, más editado, más impreso, más antiguo en uso continuo, más interpretado, más citado, más debatido, más conservado, más influyente en la ley, más influyente en el arte, más utilizado en la educación, más comentado y más influyente en la ley. Un montón de lo más, de lo más, de lo más, pero llevándolo ahora a nuestra realidad como jóvenes, es posible que pueda aportarnos muchísimas cosas a nivel cultural, si la estudiamos, a nivel de arte, a nivel de educación, a nivel sociocultural, pero un joven que hoy nos esté escuchando aquí, ¿qué puede aportarle la Biblia a nivel personal barra espiritual? Ujú. Bueno, yo creo que en el preámbulo a tu pregunta, en la introducción que has hecho, reside en parte la respuesta, ¿no? Es muy raro que un libro, o sea, un simple libro, sea lo más de lo más en tantas cosas, ¿no? Y quizá yo creo que esto nos debería hacer pensar que un libro no puede pretender ni aspirar a ser ni a impactar lo que ha impactado, lo que sigue impactando la Biblia en la vida de tantas y tantas personas, ¿no? A lo largo de tanto tiempo y de tanta y de toda la geografía a nivel mundial, ¿no? Y nos debe de llevar a pensar, o estar abiertos por lo menos a pensar, que quizá es algo más que un libro, ¿no? No es un simple libro, es algo más, ¿no? Claro, cuando vamos a ver qué es la Biblia y cómo se nos presenta ella a nosotros, luego otra cosa es que queramos creerlo, ¿no? Y podemos hablar mucho sobre esto, ¿no?
Pero claro, la Biblia se nos presenta como un libro especial porque no es la palabra escrita simplemente, ¿no?, de tinta sobre papel y punto, sino que se nos presenta a sí misma como la palabra de vida que es capaz de dar vida, de influir y de cambiar vidas, ¿no? Eso por un lado. Se nos presenta también no como palabra escrita de hombres o mujeres cuando alguien escribe un libro, ¿no?, sino que se nos dice que es palabra de Dios, o sea, no tiene nada que ver con el resto de libros, ¿no? O sea, ya vemos que hay una diferencia muy grande entre lo que es la Biblia y lo que puede llegar a ser cualquier otro libro, y eso yo creo que nos explica por qué, como tú has dicho, no es lo más de lo más en tantas cosas o en tantas categorías. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, decías, ¿qué puede aportarnos la Biblia más allá de pues cuestiones, conocimiento histórico, cultural, social de la época, lo que sea, ¿no? A nosotros, a nivel personal, espiritual, bueno, pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Por un lado, guía, dirección, propósito, sentido a nuestra vida, ¿no? Algo súper importante. Yo, escuchándote, pensaba, ¿de qué carecemos hoy o qué nos cuesta mucho encontrar, sobre todo a los jóvenes, porque se nos presenta un abanico de posibilidades tremendo, y que la Biblia justamente está para darnos eso, identidad. Hoy nos dicen que podemos ser lo que queramos. Bueno, a mí me encantaría estar en las Olimpiadas siendo un superatleta, pero no puedo ser lo que quiero ser. Tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Bueno, pues la Biblia nos enseña a conocernos, ¿no? Y eso es algo súper complicado. A veces andamos muy perdidos en eso también. Y todo eso que he mencionado, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, a conocernos mejor, pero sobre todo el fin último acaba siendo el que lleguemos a conocer a aquel que se ha revelado a través de la Biblia, ¿no? Si entendemos o creemos que la Biblia es palabra de Dios, Dios ha querido revelarse, darse a conocer y encontrarse con nosotros también a través de su revelación, a través de la Biblia. Eso también nos lo aporta la Biblia. Mira, como bien decías, Óscar, la Biblia ha sido inspirada por Dios, escrita por humanos, pero inspirada por Dios, ¿no? Como decías, es la palabra de Dios. Y alguien de aquí nos puede estar escuchando, que veo algunas preguntas también en los comentarios y es súper bueno eso. Alguien nos puede estar escuchando y pensar, bueno, y si no me creo la fiabilidad de los escritos de la Biblia, mi pregunta para ti es si existe una base sólida para defender que la Biblia pues no ha sido alterada o lo que tenemos a día de hoy no ha sido modificado, ¿no? Bueno, yo creo que esa pregunta es fundamental y además creo que esa pregunta es válida, es lógica y es muy buena, ¿no? Y a veces podemos reaccionar incluso los que creemos en la veracidad y en la fiabilidad de la Biblia. Dicen, no, claro, es que si dudas de eso, entonces duda de todo, duda de cualquier libro, de cualquier escrito. Pero yo creo que hay ciertas bases lógicas para que una persona diga, oye, ¿cómo me tengo que creer esto y por qué? ¿No? Porque habéis comentado también que fue escrita por varios autores, a lo largo de muchos años ha sido escrita por autores que vivieron en distintos lugares, que hablaban distintos idiomas, ¿no? Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y tú decías, bueno, ¿cómo me fío de que eso no ha sido modificado o alterado? ¿No? Es una pregunta, yo creo que muy sensata y muy lógica. Y lo malo no es preguntárselo, lo malo es no querer buscar una respuesta o buscar respuestas simplistas en este sentido. Y creo que también hay que darle como un punto a favor a la duda, ¿no? Porque la mayoría de todos esos escritos originales, esos manuscritos originales, los primeros manuscritos, no se conservan, ¿no? Se escribieron hace cientos de años, miles de años, y sobre materiales que además eran perecederos o no podían conservarse a lo largo de todos los años, ¿no? Entonces, pues es lógico que esa pregunta surja. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros, con todo el panorama que he planteado, ¿no?, y la duda que muchas personas pueden tener, cómo podemos tener nosotros esa garantía de que no ha sido modificada o alterada y lo que tenemos hoy se corresponde con los originales? Bueno, pues los manuscritos originales primeros, aunque no tengamos acceso a ellos, sí que se han encontrado cientos, miles de manuscritos, de copias hechas de aquellos originales a lo largo también de un montón de años y de siglos, ¿no? ¿Cómo nos ayudan estos manuscritos a entender si lo que hoy tenemos se corresponde a lo que se escribió en su origen? Pues bueno, muy sencillo. Cuando comparamos los manuscritos, todos estos que se han encontrado, para aquellos que hacen referencia a los mismos textos, y vemos manuscritos que se escribieron con diferencias de años abismales, ¿no?, entre sí,
copias que distan mucho tiempo, copias hechas por distintos autores en distintos lugares que se han encontrado. Vemos que, y comparamos las diferencias, vemos que el resultado es abrumador, ¿no? Apenas existen diferencias entre escritos o copias de un mismo texto que distan años y años entre sí, ¿no? Claro, eso y las pequeñas diferencias son sobre todo errores pues ortotipográficos que no alteran el contenido del mensaje y tampoco alteran de alguna manera pues lo que estaba queriendo transmitir el autor, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que lo que tenemos hoy es completamente fiable. ¿Por qué? También pensaba en esto, ¿no? Pues porque cuando los escribas, los que copiaban esos textos, no lo hacían como nosotros cuando jugamos bueno, no sé si esto ya se estila mucho, ¿no? Si me vais a entender, pero de pequeño jugaba a lo del teléfono escacharrado. ¿Os conocéis el juego este, no? Que tú le dices algo, y entonces está esa cadena, ¿no? Y casi que a veces cuando juegas ese juego tu intención es intentar ponerlo un poquito difícil para que el mensaje al final no se parezca nada al principio, ¿no? Aquí no iba de eso, ¿no? Da igual lo que tú y yo creamos acerca de la Biblia, lo que tenemos que tener seguro es que esos hombres que se dedicaban a hacer esas copias eran personas dedicadas en cuerpo y alma a hacer eso, ¿no? Ellos creían con una fe ciega que aquello era palabra de Dios y su finalidad, y habían sido entrenados y preparados para copiar exactamente lo que tenían enfrente, ¿no? Y hacer esas copias exactas, y si habían erratas, luego revisaban muchísimas veces, eran descartadas y eran tiradas, ¿no? O sea, ellos ponían todo su empeño para asegurar precisamente que la transmisión de esos escritos era fidedigna, y podemos entonces entender y concluir que lo que tenemos hoy pues se parece mucho a lo que teníamos. No solo se parece mucho, sino que es lo que escribieron los autores originales. Oscar, otra de las preguntas que pueden ser legítimas a la hora de poner en duda lo que en nuestras manos sería ¿por qué existe una serie de... ¿Se me escucha mal o bien? A veces un poco... Te puedo seguir. Flojito, pero... Vale. Hay una serie de libros clasificados, podríamos decir, que conforman el canon bíblico, pero por otro lado vemos unos libros que son apócrifos. ¿Por qué? Podemos preguntarnos a día de hoy el hecho de cuál es la diferencia entre estos apócrifos que han sido descalificados y esos libros que hoy conforman el canon bíblico. O sea, la formación un poco del canon, ¿no? Cómo fue y por qué algunos fueron tenidos en cuenta y otros fueron descartados. Bueno, es de nuevo una pregunta muy buena. Y lo que hay que entender es que no fue una cuestión de unas horas de reunión entre unos pocos que dijeron, venga, tenemos aquí 50 libros, este sí, este no, este me interesa más, este toca temas sensibles. A veces cuando leemos ciertos artículos, ¿no? O algunos escépticos o críticos, tiran siempre hacia eso, ¿no? Esos escritos que la Iglesia ha querido ocultar, de alguna manera relegado, o incluso algunos que no, que es los has mencionado, los apócrifos, que son considerados por alguna de las iglesias del cristianismo, pero por otras no. Bueno, lo que hay que entender es que el canon no se hizo en una tarde. De hecho, el canon hebreo, sabemos que se compone en primer lugar de la Torá, del Pentateuco, de los 5 primeros libros, de la ley, ¿no? Y esos 5 primeros libros que se fueron escribiendo a lo largo de muchos años fueron reconocidos por el pueblo, ¿no? Moisés y posteriormente Josué y toda esa generación hacía mucha referencia a ello. Luego Israel pasó por un periodo un poco turbio donde dio la espalda a Dios y a todo lo que tenía que ver con él, pues a la ley, a la Torá, ¿no? Se apartaron, pero luego vemos con ciertos profetas, sobre todo cuando el pueblo volvió del exilio de Babilonia, ¿no? Cómo Nehemías, Esdras se encargaron de traer de nuevo la palabra y empezar a instruir de nuevo al pueblo de Israel, ¿no? Y poco a poco ese canon, ese reconocimiento, porque al final es eso, el canon es el reconocimiento de aquellos libros que se consideran inspirados por Dios para conformar la Biblia, ese canon hebreo, de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, se fue conformando, ¿no? Y se estima que más o menos entre el 250 y el 200 antes de Cristo había unanimidad en reconocer los libros del canon hebreo, que Jesús luego, si vamos al Nuevo Testamento, ya en los Evangelios, él cita constantemente, ¿no? A libros que pertenecen al canon hebreo, que se dividían en 3 bloques, ¿no?
estaban, hemos dicho, la ley, la Torá, estaban 5 libros, los profetas, eran 8 libros, y luego los salmos y escritos, que eran una agrupación de unos 11 libros. Ese canon hebreo, Antiguo Testamento, es exactamente el que tenemos hoy en nuestras Biblias, con la única diferencia de la agrupación que hacemos, ¿no? Y no tenemos, claro, 5 más 8 más 11, creo que eran 24. Hoy tenemos más que 24 libros en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero son 39, pero es porque están diseccionados de otra manera, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego pues los tenemos el orden un poquito diferente. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, es un poquito diferente la historia. El Nuevo Testamento se escribió en muchísimo menos tiempo. Todos los libros se escribieron más o menos en la segunda mitad del primer siglo, con lo cual, libros y epístolas, con lo cual se compuso mucho más rápido. Y la forma de reconocer el canon del Nuevo Testamento fue, por un lado, por el propio reconocimiento de los apóstoles sobre ese, o de los seguidores, los discípulos más influyentes en la iglesia primitiva, que fueron reconociendo esos textos. Por ejemplo, Pablo, en sus textos del Nuevo Testamento, en sus epístolas, reconoce los escritos de Lucas como autoritarios, ¿no? Como autoridad, o sea, como canónicos. Vemos que Pedro también en sus epístolas reconoce a los escritos de Pablo como escritura, ¿no? Como palabra de Dios. Vemos también que había textos que la iglesia primitiva utilizaba y compartía, o sea, hacía llegar los unos a los otros, ¿no? Esos textos que los apóstoles iban compartiendo con ellos. O sea, que hubo una fase de reconocimiento de alguna manera, de manera natural, de esos textos para tenerlos como canónicos, si podemos llamarlos así. Y luego hubo concilios también, ¿no? Hubo varios concilios que se fueron dando a lo largo de los primeros siglos también, el de la Odisea, el de Hipona, el de Cartago, donde se acabaron de sentar todas esas bases, llegar a unos ciertos consensos, ¿no? Y de ahí salen los 27 libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. ¿En base a qué se decidía? Porque también yo creo que eso es una parte la pregunta, ¿no? ¿Por qué unos sí, otros no? Bueno, pues había varios criterios. Por un lado estaba la autoría del libro. No era lo mismo que lo escribiese un apóstol a que lo escribiese alguien completamente ajeno al movimiento cristiano. Pues oye, sí, o sea, hay que ver quién ha escrito esto, ¿no? Ese era un punto importante. Lo segundo, la aceptación del texto por parte también del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. O sea, si las iglesias reconocían también la autoridad de esos escritos, de esos textos. Otro tema importante, claro, el contenido teológico y doctrinal. Pablo era apóstol, pero Pablo también hacía tiendas. Si Pablo hacía un escrito sobre cómo montar una tienda en el desierto a temperaturas altísimas, eso no tenía ningún tipo de relevancia teológica para la Iglesia, y con lo cual ese texto, no por venir de Pablo, iba a ser considerado canónico, ¿no? Y luego, otro punto importante, la propia evidencia interna del texto, de los escritos, que hablaban de esa inspiración divina. Claro, eso está muy bien, porque al final son medios que las personas, los creyentes, ¿no? Los cristianos, la iglesia primitiva, si dejamos de lado la parte del Antiguo Testamento, pusieron de alguna manera para hacer la mejor selección posible. Pero claro, esto es una condición de alguna manera necesaria, pero no suficiente, porque las personas fallamos, ¿no? Y nos equivocamos, y podrían haberse equivocado y haber dejado fuera libros inspirados por Dios que deberían estar dentro, y viceversa, haber metido algún libro, oye, que no debían haber metido, alguna epístola en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, al final, tenemos que irnos al principio de todo, ¿no? Y volver un poco a la respuesta a la primera pregunta. Si entendemos que la Biblia es palabra de Dios, si entendemos que Dios se reveló a través de ella y lo quiso hacer, tenemos que entender y que creer que Dios no se desentendió del proceso de formación del canon bíblico, ¿no? No dijo, venga, pues ya os he dado aquí un montón de escritos y ahora os dejo un abanico de 100 libros, ahora tenéis que escoger 66 y os lo dejo a vosotros. No, eso no tendría sentido, ¿no? Si Él se quiso revelar y ha querido asegurar que su revelación nos llega bien, pues tuvo que asegurar también ese proceso. Entonces yo creo que tenemos que entender el proceso de formación del canon no como que la Iglesia formó el canon, sino como que la Iglesia aceptó los escritos y reconoció los escritos del canon dados por medio de los apóstoles, pero dados por el Señor directamente, ¿no? Que fue un proceso de reconocimiento y asimilación, algo liderado y dirigido por el Señor también y no por personas. Un poco larga quizá la respuesta, pero no sé, espero que se haya entendido. Totalmente.
Y creo que has dado el clavo, ¿no? La verdad que sí, Dios no se desentendió de la formación del canon, ¿no? Eso para mí es clave y tenerlo en mente porque la Biblia tiene cierta autoridad, pero no por la Biblia en sí, sino por de quién viene la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, te voy a hacer otra pregunta. Existe, me puedes decir, no lo sé, dudo que no lo sepas, pero existe información o qué información hay a nivel histórico y arqueológico, ¿no? Que haya podido confirmar o refutar los relatos de la Biblia, los relatos bíblicos. ¿Hay información? Bueno, yo creo que lo que encontramos, los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, lo que la arqueología nos está diciendo, que es un estudio, una ciencia bastante nueva dentro de lo que cabe, ¿no? Ha ido confirmando justamente lo que la Biblia nos dice. Yo creo que no ha habido hallazgo, yo no he escuchado, no soy experto ni mucho menos en la materia, ni lo pretendo, ¿no? Pero yo no he escuchado que se haya encontrado un hallazgo y hay cientos, diría miles de personas interesadas en que eso suceda, que contradiga completamente a lo que dice en la Biblia. De hecho, lo que leo es que cada vez más los arqueólogos se sirven de la Biblia para intentar identificar dónde tienen que hacer sus investigaciones, sus excavaciones, porque la Biblia es una fuente de información muy buena justamente para dar con vestigios, ¿no? Bueno, pues para entender mejor la historia y lo que sucedió. Y muchos de esos hallazgos, de hecho, vienen a confirmar lo que dice la Biblia, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Si recordáis, y hacemos un poco de repaso histórico, en tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, bueno, pues dio la espalda a Dios, ¿no? Dios dijo que vendrían pueblos extranjeros y serían llevados en cautiverio, al exilio, ¿no? Parte del pueblo, si recordáis, fue llevado a Babilonia, ¿no? Bajo el imperio caldeo. ¿Qué ocurrió? Allí estuvo pues cautivo en Babilonia, sirviendo a aquel imperio, hasta que llegó Ciro, bueno, hasta que eran los persas, otro imperio, que derrotó a los caldeos y conquistaron toda aquella zona. Y Ciro, dice la Biblia, y nuevamente esto pues mucha gente ha querido cuestionarlo, que Ciro llegó con un decreto, ¿no? Y dijo, oye, doy libertad para que los pueblos pues puedan volver a sus lugares de origen, reconstruir sus ciudades, y a Israel le permitió justamente volver y reconstruir la ciudad de Jerusalén y reconstruir también el templo, ¿no? Bueno, pues hubo un hallazgo, que es a finales del 1800, que se encontró justamente era una especie de pieza, de como un cilindro de arcilla, ¿no? Que estaba compuesto por dos fragmentos, se llama el cilindro de Ciro. Y era una declaración de Ciro en el momento en que toma posesión de su reinado en esa zona, ¿no? Cuando conquista esa zona, donde estaban los caldeos y donde estaba el pueblo judío cautivo, y en ese escrito, en ese fragmento aparecen escritos y explica pues muchas cosas, ¿no? Es una declaración del nuevo reino, de toma de posesión, digamos, y entre otras cosas se encontró escrito que él permitió, como muestra pues, bueno, de amabilidad con la gente que estaba allí cautiva, permitió a los cautivos volver a sus tierras de origen, permitió reconstruir sus templos, los lugares de culto. O sea que, claro, el escéptico puede decir, bueno, es verdad que ese fragmento no menciona a los judíos, pero va en línea con lo que dice la Biblia, ¿no? Que realmente hubo un decreto, ¿no? Y que Ciro permitió, en su caso, pues volver y reconstruir. Bueno, eso es solo un ejemplo. Bueno, Óscar, como toda historia, como toda historia buena de tener una película, un libro, tiene su introducción, su nudo y su desenlace. Y parece que la Biblia, este compendio de libro, quizás nos podemos perder un poco en el sentido de, bueno, autores muy diferentes, estilos muy diferentes, años muy diferentes, pero parece que todo apunta en una dirección. Es decir, no es que todo esté ordenado y no tenga ningún sentido. La pregunta sería si tú crees que la Biblia apunta hacia alguna dirección, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es ese punto de convergencia? ¿No te ha escuchado, Óscar? He entendido, o sea, que todo apunta, ¿no? Que parece que toda la Biblia apunta hacia una misma dirección, aunque sea hecho por muchos autores, entendido, ¿no? Eso es. ¿Y cuál es esa dirección hacia la que apunta? Eso es. Vale. Sí, pues mira, creo que esa
así, os apunta hacia una dirección, pese a la variedad de autores, ¿no? De tiempos en los que se escribió, de lugares desde donde se escribió. De hecho, hay un libro muy interesante que os recomiendo a todos si tenéis ocasión de comprarlo y leerlo, que se titula Cómo llegó la Biblia hasta nosotros, ¿no? Y hace un recorrido histórico, pues, por todo lo que estamos hablando, de hecho, ¿no? Es un compendio de distintos escritos de distintos autores que CLIE publicó y que Pedro Puigvert, que fue secretario general de Unión Bíblica, él recogió, y uno de los que escribió fue José Grau, que fue un gran teólogo español hace ya unos años, ¿no? Y él dijo una frase que tengo por aquí apuntada, que si me permitís os la voy a leer porque es muy interesante en ese sentido, que dice que Dios ha querido salvarnos, y abro paréntesis, habla de la redención, ¿no? La salvación como el aspecto que tiene que ver con la redención, y que entonces nos comunica esa salvación por medio de palabras de vida eterna, y eso es la revelación. Entonces, la redención y la revelación son dos aspectos inseparables de un mismo plan salvador, ¿no? De un plan iluminador que es indivisible y complementario, ¿no? O sea, todo esto que acabo de leer, lo que responde un poco a esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan todos esos distintos libros que componen la Biblia, los distintos mensajes que encontramos, ¿no? Pues todo apunta hacia el plan salvador de Dios. Dios quiso salvarnos y quiso explicarnos que nos había salvado, y por eso dio la Biblia, ¿no? Para hacérnoslo saber, para darnos a conocer ese plan de salvación a todas las generaciones que íbamos a vivir, pues, muy lejos de aquel momento cero, ¿no? Y de eso va la Biblia. Ese es el fin último de la Biblia, ¿no? Ofrecer no conocimiento, sino gracia, ¿no? A veces entendemos que la Biblia voy a empaparme, a conocer, a hacerme como más sabio, más listo, no sé qué, pero la Biblia no ofrece conocimiento, ofrece sobre todo, también, pero sobre todo gracia, ¿no? La Biblia no busca formar en primera instancia nuestro intelecto, sino que busca salvar nuestra alma. Y eso es el punto de partida, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Si acudimos a la Biblia pues en busca de mucha información y olvidamos ese fin último, nos estaremos perdiendo ese hilo conductor, ¿no? Y claro, ¿en qué consistió su plan? Y ahí ya pues directamente, ¿no? Todo lo que es tan complejo, a veces tan difícil de entender de la Biblia, de cómo se escribió el contexto, el pueblo de Israel, los años que pasaron, a tal, al final se resume en que el Señor, que es fiel a sí mismo, que ya dijo que si hacíamos nuestra voluntad y no la suya, si decidíamos darle la espalda, había una consecuencia, ¿no? Natural, que era pues decidir vivir de espaldas a Él hoy y en la eternidad, y eso es lo que se conoce como el infierno, ¿no? Darnos cuenta de que Él existe y vivir por una eternidad separados de Él. Pues Él quiso poner remedio a ese problema, ese es su plan de salvación, ¿no? Él fue sensato consigo mismo, él fue justo, él no puede negarse a sí mismo, él avisó de que eso ocurriría, el hombre decidió darle la espalda, el hombre y la mujer, le dimos la espalda y él dijo, bueno, pero no puedo dejarles así, ¿no? Son mi creación, les amo y les tengo que dar una solución, una alternativa. ¿Cuál era la alternativa? Pues cumplir con su palabra, que era la condenación para todos, o ofrecer a alguien que pagase por ese castigo, ¿no? En nuestro lugar. Y el único que era candidato, ¿no? Válido para eso era alguien justo, sin mancha, perfecto, y ese era su hijo, ¿no? A veces pensamos que bueno, pues qué mala pata le tocó a Jesús, ¿no? Y no tuvo más remedio, pero luego vemos que Jesús, él mismo, ¿no? Y nos lo enseña también la Biblia, él decidió aceptar la voluntad de Dios, decidió despojarse de sí mismo, hacerse como uno de nosotros, hecho hombre, decidió encima hacerse siervo, hecho siervo, decidió ir a la cruz y estando en una cruz clavado, pues se dejó de alguna manera asesinar por nosotros, ¿no? Pues ese es el plan de salvación de Dios para nosotros y es hacia lo que apunta la Biblia. Qué bueno. Me gustaría leer un versículo y que comentásemos algo que creo que puede hacernos reflexionar hoy. Mira, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está en Hebreos 4:12, esto está en la Biblia. ¿Y qué significa esto de que la Biblia puede penetrarnos hasta partirnos el alma y el espíritu? Es mi gran pregunta, porque suena potente, suena a destructivo, ¿no?
Nos destroza. Sí, fíjate, estaba buscándolo porque justamente yo creo que la respuesta a esa pregunta, ¿qué significa? Creo que lo explica el propio texto en el versículo siguiente. Si lo tenéis, y si no os lo leo, que lo tengo aquí. El versículo has leído hasta el 12, Sí. y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo creo que es precisamente esto, ¿no? Ante el Señor estamos desnudos. Esa es la capacidad que tiene la Biblia, ¿no? De desnudarnos por completo, de quitar nuestras caretas, de poner al descubierto nuestras vergüenzas, ¿no? Porque cuando estamos desnudos de alguna manera mostramos lo que somos, cómo somos, y ahí se ve lo que somos realmente, ¿no? Es como si nos pusiese un espejo delante, sin filtros, sin maquillaje, sin nada, y de alguna manera pues nos damos cuenta de repente que ni somos tan buenos, que ni somos tan guapos, que ni somos tan listos, que ni valemos tanto como pensamos, ¿no? Y claro, eso yo creo que nos destroza, como dice el versículo que has leído, no nos parte, porque no pensábamos que fuésemos así. Yo creo que va contra el concepto que muchas veces tenemos de nosotros mismos. Tenemos un mayor concepto que el que deberíamos de tener y que el que nos muestra la Biblia, ¿no? Nos dice que somos pecadores. Oye, nos dice, no hay justo ni aun uno, Romanos, ¿no? No hay quien haga lo bueno ni uno. No hay quien entienda, nadie. Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues eso te destroza, ¿no? Destroza un poco tus bases, ¿no? De creencia. Claro, no hay que quedarse con el poder, entre comillas, destructor de la palabra de Dios, de la Biblia, o con esa capacidad de destrozarnos, ¿no? De alguna manera, sino que también nos dice, y este mismo texto, si seguimos leyendo, nos habla de su poder restaurador. O sea, nos destroza para restaurarnos de alguna manera, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 14, seguimos leyendo el mismo texto. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, habla de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, cuando estamos destrozados con nuestras carencias, debilidades, vergüenzas puestas de manifiesto, entonces dice, Jesús no es alguien que no se pueda compadecer de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Jesús no es el típico, como es hijo de Dios, el típico superhéroe que levanta un coche con un dedo para sacar al niño que se ha quedado atrapado debajo, ¿no? Que apaga un incendio pues con un golpe de aliento. No funciona así, no es así. Es alguien que se hizo como uno de nosotros, que sufrió nuestras enfermedades, que padeció también nuestras mismas debilidades, que enfrentó nuestras mismas tentaciones, que a veces no pensamos en ello, ¿no? Él fue tentado en todo, según nosotros, de la misma manera que lo somos. A veces pensamos, ostras, qué vergüenza me da, ¿no? Cuando soy tentado en algo, porque Dios es que Dios nos entiende, porque Jesús fue tentado según nosotros somos también tentados, ¿no? Lo que pasa es que Él no pecó y esto Hebreos lo aclara, ¿no? Entonces podemos acercarnos a Él buscando, después de estar destrozados y destruidos, ¿no? Buscando esa restauración, buscando esa gracia, esa misericordia que hemos leído, ese oportuno socorro. Él es nuestro sustentador, nuestro ayudador, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Es quien nos quiere guiar, quien nos da fuerzas, quien nos da aliento, quien nos da identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se queda ahí, podríamos hablar mucho más de lo que la palabra puede hacer, ¿no? Pero después de destrozarnos, entre comillas, y restaurarnos, nos ayuda a transformarnos también, ¿no? Y de eso nos habla también la palabra, ¿no? No hay que quedarse en el, uff, qué malo soy, no valgo para nada, tampoco hay que quedarse en el, uff, soy pecador, venga, voy a los pies de Cristo, Él me perdona, ¿no? Y me restaura, y como ya me ha restaurado, viva la vida, hago lo que quiero, no. Habla de la Biblia también del poder transformador que tiene, una vez hemos entendido y hemos aceptado esa salvación del Señor, ¿no? Y de eso Romanos habla mucho, ¿no? La necesidad que tenemos de transformar nuestro entendimiento o nuestra forma de vivir, ¿no? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, aquí se podría hablar mucho, ¿no? O sea, no nos quedemos solo con ese poder, esa capacidad de destrozarnos y penetrarnos, sino también de restaurarnos y luego de transformarnos. Óscar, última pregunta y ya te dejo tranquilo, pero después de toda esta exposición, si no se me escucha,
No, no se me escucha. Ahora. Sí. Yo, si no, no me paráis y sigue Marta, ¿vale? Pero después de toda esta exposición, es posible que alguna persona tenga ese interés de decir, bueno, quiero acercarme a la palabra de Dios, a su inspiración, para, de alguna forma, como hemos dicho, de construirnos para construirnos, es decir, vernos totalmente desnudos para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia ante ese poder regenerador del que hemos hablado, que no tiene otra forma que a través de la cruz de Jesús. Pero, ¿qué le dirías a una persona que quiere de esto, pero no sabe ni por dónde empezar, que se puede abrumar? Sí, pues es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que lo importante es empezar, porque a veces uno dice, no sé ni por dónde empezar, pues ya ni empiezo, ¿no? Y a veces nos sirve un poco de, pues como de pretexto para ni intentarlo. Pero es verdad que, claro, la Biblia no es sencilla de leer, no es sencilla de digerir, no es sencilla de entender, de interpretar, de aplicar. Quizá lo que se suele decir, y un poco en línea con lo que acabamos de hablar, ¿no? Si el fin último de la Biblia es mostrarnos y revelarnos el plan de salvación de Dios para el hombre, pues lo que tiene más sentido es ir directamente a aquellos, y todo apunta hacia ahí, pero hay libros que apuntan de manera más clara, ¿no? Los evangelios tenemos el culmen del plan de salvación. Desde Génesis encontramos plan de salvación, ¿no? A mí me gusta mucho Génesis porque vemos que el hombre peca y la mujer no. Dios les dice, oye, las consecuencias son estas, y acto seguido empieza su plan de salvación vistiéndoles, ¿no? Desnudos estaban, mostrando sus vergüenzas, y Dios ya empieza a poner remedio a su problema, a su pecado, a las consecuencias, vistiéndoles, ¿no? En Génesis 3, ya, o sea, desde el principio. Pero quizá recomendaría irse a los evangelios, porque es ahí donde tenemos el culmen, ¿no? Y todo mucho más explicado de forma un poco más clara, directa, con el personaje principal y el autor y consumador al final también de toda esa obra, ¿no? Con Jesús. Creo que es lo mejor. Claro, evangelios tenemos 4, ¿por cuál de ellos? Bueno, siguiendo igual esta misma línea argumental, el propio evangelio de Juan, en Juan 20, os lo puedo leer, Juan 20, 30, 31, da justamente el motivo por el cual Juan escribió el Evangelio. Y yo creo que si por un Evangelio podemos empezar es por el de Juan, precisamente porque él escribió el Evangelio por lo que estamos diciendo que la Biblia fue escrita, para mostrar el plan de salvación. Fijaros lo que dice Juan 20, 30, 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Plan de salvación, ¿no? La fe en Jesús da esa salvación. Juan escribió su evangelio para eso. Pues hoy aprovechemos y empecemos por ahí. Hagámoslo también, yo recomendaría que se haga pues con alguien que quizá tenga algo más de experiencia y la conozca un poco mejor, para que resuelva las dudas que podéis encontrar. Usando materiales, hay un montón de materiales disponibles, de recursos, de comentarios bíblicos que ayudan también a entender, pero sobre todo que no digamos, bueno, ya algún día, ¿no? Que empecemos, porque nos daremos cuenta, pues lo que decíamos al principio, que es más que un libro. Qué bueno. Óscar, estamos muy agradecidos de haber estado charlando contigo un ratito. Creo que llevamos mucho conocimiento, pero como hemos dicho, no es lo más importante, sino que nos vamos retados. Y nos vamos retados a conocer más sobre este plan de salvación que a través de estos 66 libros. Así que, Óscar, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, y esto hay que repetirlo, por favor. Gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. Ha sido un gracias placer. por tu tiempo. Y gracias a todos los que se han conectado. Eso. Así que dejamos el like guardado para que lo podáis compartir con vuestros contactos, y seguro que es de gran bendición. Nada, muchas gracias, Óscar, gracias, Marta, y nos estamos viendo. Hasta luego. adiós. Hasta luego.